¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en este su canal Formulando Detergentes, un canal dedicado a toda aquella gente que de verdad es emprendedora. Bueno, primero que nada, quiero darle las gracias a las personas que me estuvieron mandando por ahí mensajes de solidaridad por el problema de salud que está atravesando mi adorada esposa, mi compañera de toda la vida. Tiene algunos problemitas de salud, entonces he estado recibiendo muchos comentarios, muchos mensajes de WhatsApp. Incluso hay una persona que la verdad no la voy a mencionar aquí por respeto, pero que le agradezco con todo el corazón eh, por haberme enviado una donación económica. Realmente no era necesario, pero sí es muy agradecido. De verdad es que cuando
Decía mi abuelo, tenía un dicho que en la cárcel y en la cama es cuando se conoce a los verdaderos amigos. Y la verdad es que estoy muy pues agradecido y conmovido por las muestras de cariño que han mandado para con su servidor. Nos hemos dado un tiempecito para venir y hacer esta transmisión en vivo. Mi esposa, bueno, pues sigue con su atención. La, la van a trasladar a un hospital de tercer nivel. Está actualmente recibiendo la atención en uno de segundo nivel y va a ir a un hospital de tercer nivel para que reciba una atención mucho más adecuada. Muchísimas gracias a todos, de verdad que se los agradezco de corazón y sobre todo ver que pues que todavía hay gente buena en este mundo. La verdad es que Dios los bendiga a todos. Bueno, dicho esto, muchachos, quiero recordarles que seguimos ahí con la venta de los formularios. Cualquiera que esté interesado, por favor comuníquese conmigo. Aquí abajo en la descripción del video les estaré dejando el correo electrónico de su servidor. Están a la venta los dos formularios, formulario volumen 1 con un costo de $68, formulario volumen 2 con un costo de $100. El formulario volumen 2 es para elaborar productos de limpieza completamente ecológicos y sigue también ahí a su disposición el formulario interactivo de la primera temporada de este curso gratis para aprender a formular productos de limpieza. Son todas las transmisiones que se hicieron de enero hasta junio. Esa es la primera temporada. También ahí está ya a la venta con un costo de tan solo 250 pesitos mexicanos. El único requisito que les pido, suscríbanse al canal y aprovechen esta oferta. Únanse al canal, conviértanse en miembros del canal y podrán gozar de beneficios exclusivos como los que son poder interactuar en el chat durante las transmisiones en vivo con su servidor y podrán formular sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas y mi compromiso con ustedes, miembros del canal, es darles respuesta. Solamente aquellas personas que sean miembros del canal podrán interactuar en el chat. Realmente vale la pena, son tan solo 69 pesitos por mes y podrán aprender mucho porque no hay nada mejor que si durante la transmisión tienen alguna duda, pues la externan ahí mediante el chat y yo con todo gusto les voy a dar respuesta. ¿Va? Entonces, bueno, muchas gracias por estar acompañándome de nuevo en esta transmisión. Les repito, a ver, muchachos, hay varias maneras, existen varias maneras de hacer combinaciones para hacer un desinfectante de amplio espectro de barrido bacteriano. ¿Quieren conocer una de ellas? Los invito a que se queden conmigo en esta transmisión y vamos a aprender a elaborar un desinfectante en base a hacer una mezcla hidroalcohólica, una mezcla de dos alcoholes, uno etílico y uno isopropílico, para y lo vamos a reforzar con una sal cuaternaria de amonio para hacer un desinfectante de superficies para con amplio espectro de barrido bacteriano. Muy interesante esta fórmula. Alguien me comentó, ¿se puede? ¿No se puede? Le dije sí, no hay ningún inconveniente en que se pudiera hacer. Más allá de el hecho de que se tienen que hacer esta combinación, no es inconveniente, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, vamos a aprender a elaborar este desinfectante de superficies utilizando dos alcoholes, uno etílico y un isopropílico, y vamos a agregar un amonio cuaternario, en este caso un cloruro de benzalconio. Lo vamos a poner al 4% de concentración y ahorita vamos a ver por qué hay por ahí algún recovequito que hay que tomar en cuenta con respecto de este benzalconio, porque lo vamos a utilizar, o yo en este caso estoy utilizando
cloruro de benzalconio que está al 80% de concentración. Este dato no lo pierdan de vista, es importante para que ustedes puedan poner de manera correcta las partes por millón, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo un cloruro de benzalconio que está al 100% a un cloruro de benzalconio que está al 80%. Tienes que compensar con un poquito más de gramos o de mililitros para que cubras con la concentración mínima inhibitoria. El producto, al final de cuentas, cuando nosotros hagamos la dilución, vamos a buscar que por cada litro de producto terminado, no de producto terminado, el, el producto que vamos a elaborar es un concentrado que va a tener en su composición 32,000 partes por millón. Pero cuando ustedes hagan su dilución, por cada litro de esa dilución preparada para aplicar sobre la superficie, para trapear, para sanitizar, deben de haber por cada litro de esa solución por lo menos 500 partes por millón de sal cuaternaria. Ahorita vamos a ver todos los recovecos que hay en esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la formulación que vamos a hacer. Muchachos, si ustedes quieren apoyar económicamente al canal, no quieren tener el gravamen de las membresías, bueno, hay otra manera de que lo hagan. Hay varias maneras de apoyar al canal. Económicamente hay una descripción, en la descripción del video hay un enlace de PayPal para que hagan sus donaciones. Que bueno, en estos momentos en que la verdad los gastos se me han acumulado muchísimo, me vendría bastante bien una poca de ayuda sin que me esté yo victimizando. De cualquier manera, voy a salir adelante, pero no estaría de más tener un poquito de capital contable extra para poder salir adelante de todo esto. Hay un número de cuenta también por si deseas donarme para un café. Si no tienes dinero para apoyar económicamente al canal, no te preocupes, suscríbete al canal, dale like si es que te gusta el trabajo de tu servidor y comparte en tus redes sociales. Esto es completamente gratis y nos va a ayudar mucho a romper el algoritmo y que YouTube lo distribuya a más personas. ¿De acuerdo? Pues entonces vámonos de lleno, muchachos, a ver cómo vamos a desplantar esta formulación. Denme un segundito para cambiar mi presentación y ponerla donde se debe de poner. Dice es una solución desinfectante hidroalcohólica con cloruro de benzalconio al 4%, o sea, va a haber 4% de cloruro de benzalconio. Va a haber un 4% de cloruro de benzalconio. Obviamente vamos a partir de un cloruro de benzalconio que está al 80% de concentración. Y de esa solución que está al 80% de concentración, nosotros vamos a tratar de incluir en nuestro producto, en nuestro desinfectante, un 4% de sales cuaternarias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, ahorita vamos a ver, nos vamos a ayudar con el convertidor de unidades que ya en algunas otras ocasiones les he recomendado que cuando trabajen con partes por millón, este convertidor de unidades que en estos momentos les voy a estar dejando la URL ahí en el chat. Perdón. Discúlpenme, lo vuelvo a hacer porque hice aquí algo raro. En vez de copiar, le puse pegar y traía arrastrando por ahí algún otro dato. Aquí en el chat les estoy dejando la URL del convertidor de unidades. Este convertidor de unidades es una herramienta de ingeniería bastante interesante porque nos ayuda a sacar las partes por millón. Digamos, por ejemplo, cómo parto yo
Miren, por ejemplo, déjenme lo cambio. Ahí está el convertidor de unidades. Lo subo un poquito para que aparezca correctamente. Ahí está. ¿Cómo hago esto? Y está bien sencillo. Digamos que yo, por ejemplo, aquí en el convertidor de unidades le pongo que lo necesito poner al 4% de concentración y en automático aquí me marca las partes por millón que son que corresponden al 4%. Son 40.000 partes por millón. Bueno, vamos a suponer, ya tenemos ahí el dato de cuántas partes por millón son. Es un tanto irrelevante este dato, simplemente le estoy poniendo como ejemplo cómo se utiliza la herramienta esta de ingeniería. Bueno, ya sabemos que es el 4%. Permítanme un segundito, por favor. Voy a pedir a alguien que esté por aquí, a la mano, que me pueda cerrar la puerta del estudio porque no quiero que se dice la comunicación, ruido. Mi canito anda por ahí afuera y cuando menos acuerdo llega el señor del agua o cualquier otra persona y empieza con su ladradero. Bueno, ya sabemos que tenemos que tener 4% en la fórmula y que 4% corresponde a 40.000 partes por millón. No pierdan de vista este par de datos. ¿De acuerdo? Regreso de nuevo a donde estábamos, a nuestra presentación del documento de Word. Entonces, vamos a ver, vamos a utilizar un gramo de EDTA tetrasódico. Si bien es cierto que este producto no nos va a servir así como para hacer una detergencia muy profunda, pero el EDTA lo estamos incluyendo nosotros en la formulación para que nos ayude y nos haga un efecto de sinergia. ¿De sinergia con quién? Con el cloruro de benzalconio. Recordemos un poquito de la teoría. Me voy a ir un poquito atrás en el tiempo para recordar un poco de la teoría acerca de la sinergia que hace el cloruro en las sales cuaternarias con el EDTA. Dijimos los amonios cuaternarios, el cloruro de benzalconio es una sal cuaternaria, es un amonio cuaternario, es un tensoactivo y como tal pues tiene la capacidad de asociarse tanto con sustancias del tipo no polar como con sustancias del tipo polar. Tiene una cadena hidrocarbonada y que normalmente, bueno, no normalmente, eh, rigurosamente esta cadena hidrocarbonada es la que interactúa con las sustancias grasas. Entonces, por un lado, el cloruro de benzalconio, al ser un tensoactivo, tiene la capacidad de arroparse en micelas y de secuestrar, digámoslo así, arropar moléculas grasas en su interior mediante la formación de la micela. Entonces, por un lado, el cloruro de benzalconio nos va a ayudar a atrapar esas moléculas de lípidos, fosfolípidos de las presentes en las capas protectoras de los microorganismos y las va a empezar a ropar hasta que las arranque de su sitio. Esto se llama desnaturalizar las proteínas. Va a abrir pequeños huecos por donde se va o de dos formas o a introducir el desinfectante. Una vez que entra el desinfectante al interior de la célula, el organismo muere por envenenamiento. O de otra forma, podría ser que si se rompen huecos lo suficientemente grandes, el microorganismo muera por un fenómeno que se conoce como lisis celular. De esa manera va a actuar el benzalconio, el amonio cuaternario, la sal cuaternaria. ¿Cómo va a actuar en sinergia el EDTA? El EDTA tiene una enorme capacidad para secuestrar iones de calcio y magnesio. Estos calcios y magnesios
también están presentes en las capas protectoras de los microorganismos. Entonces, por un lado, el benzalconio, aquí es donde se hace la sinergia. Sinergia significa trabajar en conjunto para lograr un fin mejor que el que se lograría si se utilizaran los elementos de forma separada. Entonces el EDTA por su parte va a secuestrar iones de calcio y de magnesio, y por el otro lado el benzalconio va a arrancar porciones de sustancias grasas, fosfolípidos o lípidos de las capas protectoras de los microorganismos. Entonces, esa es la manera en cómo se hace la sinergia. Por eso es muy interesante, es muy adecuado. Siempre que hagamos un desinfectante en el cual metamos cualquier eh, sal cuaternaria, ya sea de primera, de segunda, tercera, cuarta o quinta generación, de la que sea, siguen siendo tensoactivos, siguen siendo tensoactivos que tienen la capacidad de comportarse como bactericidas. Entonces es importante que incluyamos un poquito, una pequeña cantidad de EDTA para que haga sinergia uno con el otro. Aquí viene lo interesante. Vamos a hacer la mezcla de alcohol etílico, el cual lo vamos a poner en predominancia con respecto del alcohol isopropílico. Vamos, ¿por qué? Porque el alcohol isopropílico tiene un olor un poquito más fuerte, más tirando hacia lo solvente químico. Y vamos a dejar predominando el alcohol etílico para que el olor del isopropílico sea un poquito más tenue. ¿De acuerdo? Vamos a poner 350 gramos de alcohol etílico y 250 gramos de alcohol isopropílico. Si bien es cierto, ustedes me dirían, bueno, es que en estas cantidades no se cumple con la premisa de que el alcohol etílico deba de estar al 70%. Incluso es cierto, no cumple con las características para que se comporte este, como un, eh, como una solución de amplio espectro de barrido bacteriano. Pero por eso es que se va a reforzar con el cloruro de benzalconio. ¿Cuál es la ventaja de esta formulación con respecto de otra que simplemente metiéramos cloruro de benzalconio, un poquito de algún alcohol láurico, un unilfenol y aroma? La ventaja es que este producto va a evaporar mucho más rápido que el otro. Se va a secar más rápidamente en la superficie. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, y vamos a utilizar 40 gramos de cloruro de benzalconio al 80%. Vamos a ver por aquí en el chat. Sara L. Buenas noches, profesor. Disculpe la hora. No, no se preocupe. Siempre es bienvenida a la hora que usted pueda entrar, Sara. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Igual muchísimas gracias a los otros usuarios que nos están acompañando en la transmisión, aunque no sean partícipes del chat. Les doy las gracias por acompañarnos. Si alguno de ustedes no está suscrito al canal, suscríbanse y denle like. Eso nos va a ayudar a romper el algoritmo y que YouTube distribuya más nuestros videos para que poco a poco vayamos siendo una comunidad un poquito más fuerte. Por cierto, muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo en los últimos meses. Gracias a ustedes ya estamos rebasando los 20,000 suscriptores. Eso para mí me da mucho gusto porque la tendencia no ha decrecido. La tendencia a seguir acumulando más suscriptores a cada día se está incrementando. Entonces eso me habla de que, bueno, de alguna manera parece ser que el trabajo de su servidor les está siendo de utilidad. Gracias por su suscripción, lo agradezco de corazón. Raúl Manrique, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto saludarle. Bienvenido al chat, señor. Entonces, vamos a utilizar, dijimos, esa cantidad de cloruro de benzalconio al 80%. Ahorita vamos a ver cómo realmente es que las 40 gramos de benzalconio al 80 pues no corresponden exactamente a los 40,000 partes por millón como no lo dice el convertidor de unidades. El convertidor de unidades toma en cuenta que la solución o
digamos que imagina que la solución o da por hecho que la solución que tú estás poniendo ahí o que la que vas a utilizar o que estás partiendo de una solución que está al 100%. Si tú no lo estás haciendo a una solución al 100%, tienes que compensar o en su defecto sacar una pequeña operación matemática que no es más que una regla simple, regla de tres, para saber realmente cuántas partes por millón tiene tu concentrado. Es sencillo, digamos, nosotros aquí tenemos 40 gramos, correspondería a 40,000 partes por millón. Esto si nuestra solución inicial de cloruro de benzalconio estuviera al 100%. Como la tenemos al 80%, por simple lógica, sabemos que vamos a tener menos partes por millón de amonios cuaternarios. Ahorita vamos a saber exactamente cuántas son y cómo al hacer la dilución que se recomienda para este desinfectante, pues nos quedan en 500 partes por millón esa solución con la que vamos a estar practicando la desinfección. Vamos a agregar 5 gramos de aroma. Esto es simplemente para darle un poquito de una percepción organoléptica rica, agradable. Por un lado, ya sabemos que el cloruro de benzalconio nos ayuda a eliminar los microorganismos y que al no haber microorganismos no hay descomposición. Al no haber descomposición no hay mal olor. Entonces, desde ese punto de vista, los olores desagradables de la descomposición van a desaparecer. Pero si a esto, digamos, nos va a quedar un aroma neutro, no va a haber aroma, pero si nosotros lo reforzamos con un poquito de fragancia, pues nos va a quedar con mejores características nuestro desinfectante. Vamos, entonces vamos a utilizar 2 gramos de colorante a la grasa. Y aquí quiero también hacer otro pequeño paréntesis, porque tal vez ya se nos olvidó un poquito, o algunos de ustedes ya olvidaron un poco por qué se mete el colorante a la grasa. Para los que no sepan y no hayan estado en aquella transmisión cuando se mencionó esto de por qué se recomienda que se meta el colorante a la grasa, es porque si utilizaras un colorante de tipo ácido común y corriente como el que utilizas para hacer un limpiador multiusos, un detergente, un suavizante de telas, el amonio cuaternario, más bien dicho, el amonio presente en el cuaternario va a borrar el color, se lo va a tragar, lo va a degradar, de tener una solución el primer día bien coloreadita, bien pintada, al siguiente día vas a ver que perdió tonalidad, al tercer día vas a ver que perdió más, así sucesivamente hasta que te quede la solución otra vez completamente como simple agua. Esto es porque el amonio presente en la molécula del benzalconio va a actuar de esa manera. Entonces, para lograr una estabilidad de colores que se recomienda que se utilice un colorante a la grasa. Ahora, la pregunta que ustedes me pueden hacer y es válida, pero no tiene lógica, señor Jauregui, que utilicemos un colorante a la grasa cuando estamos utilizando una base de agua. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista y nada más nos quedamos hasta ahí, pues sí tendrían razón, pero hay un detalle interesante, que como estamos utilizando los alcoholes, el isopropílico y el etílico, estos dos son miscibles en agua, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta particularidad la vamos a utilizar a nuestro favor para poder disolver el colorante a la grasa. Y una vez que esté disuelto el colorante a la grasa en alcohol etílico, yo recomiendo ponerlo en el etílico o en el isopropílico, en el que ustedes gusten. En cualquiera de los dos se va a disolver el colorante a la grasa. Una vez que ya esté disuelto ahí, pues ya lo podemos incorporar a la formulación, se va a repartir muy bonito, no se va a separar el colorante a la grasa, porque acuérdense que una vez estando en el etílico o en el isopropílico, ya es miscible en el agua. Es decir, que en este caso los alcoholes sirven como una especie de intermedios, por decirlo así, entre las dos soluciones o entre las dos fases, polar y no polar.
¿Cómo es que vamos a incorporar el colorante a la grasa? Bueno, ¿se acuerdan que yo les había comentado o les había recomendado en varias ocasiones que trabajaran siempre con soluciones de colorante madre para que pues siempre obtuvieran tonalidades bien exactas o lo más exactas posibles para que no hubiera una variante muy grande entre una partida en cuanto a la tonalidad y a otra. Entonces, por eso es que es la recomendación de trabajar con soluciones de colorante madre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo recomiendo que pongamos, digamos, en un litro de alcohol etílico, que se pongan por lo menos unos 2 gramos, establezcanlo en 2 o en 3 gramos. Yo recomiendo 2, es lo que he puesto, solamente 2 gramos de colorante a la grasa y lo disolvemos perfectamente bien. Y ya esa es nuestra solución de colorante madre. De esa solución es de la que se está haciendo la recomendación que se utilicen 2 gramos de colorante ya disuelto para que le den tonalidad a su producto terminado. No es conveniente que pongan mucho colorante, que lo pongan muy fuerte, simplemente que tenga una leve tonalidad. ¿De acuerdo? No lleva conservante la formulación porque trae un contenido bien alto de bactericidas. No hay ninguna necesidad de que se refuerce con ningún otro conservador. Vamos a utilizar lo que nos reste o lo que nos falte, más bien dicho, para completar el volumen de 1 litro o 1 kilogramo, va a ser agua suavizada. En este caso, el agua suavizada vendría bastante bien. No, no se reproduciría nada porque benzalconio es fuerte. Aparte tiene los alcoholes etílicos. Aquí en esta formulación yo recomendaría que no hicieran el gasto excesivo de meterle agua destilada, simplemente con el agua suavizada es más que suficiente. Las pocas partes por millón que puede tener el agua suavizada de sodio que se dan en el intercambio catiónico por calcios y magnesios no nos afectan en lo absoluto a nosotros. Entonces en esta fórmula sería lo más recomendable el agua suavizada. Ya lo saben, en aquellas formulaciones en donde tengamos un argumento sólido y válido para decirles no metan agua suavizada sino destilada, se les va a dar esa recomendación. Frío Son de Colombia se está uniendo a la transmisión. Muchísimas gracias, señor. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlo de nuevo. Después de una semanita por ahí que no pude interactuar con ustedes en el chat y que tuve que hacer por ahí un, una, un pequeño videíto en vivo el día que estábamos ingresando ahí a mi esposa. Tenía escasa media hora de que le habían otorgado su cama a mi esposa cuando hice esa transmisión. No quise dejar pasar la ocasión tengo un compromiso con ustedes, al igual que tengo un compromiso con mi esposa también y con mi familia también lo tengo con lo que hago, con lo que me apasiona y con mi trabajo. Entonces, pues ya los extrañaba, muchachos, estar aquí interactuando con ustedes. Dice Raúl Manrique, muy buenas noches, señor Manrique, ¿cómo está? ¿Se podría usar agua de grifo con EDTA? Pues sí, sí se puede utilizar el agua del grifo. De hecho, se va a utilizar EDTA, pero pues sabemos de antemano que no es la opción más viable. No es la opción más viable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizas agua de grifo en esta fórmula o en la que tú quieras, y estás agregando EDTA para que cumpla cierta función. En este caso no es tanto para que haga una buena detergencia cuando llegue a con tus consumidores, porque no es la finalidad de esta formulación. Pero en el caso de que así fuera, de que fuera con ese fin de que hiciera buena, buena espuma y buena capacidad para secuestrar
suciedad, digamos un detergente que lo pusieran a trabajar tus clientes, pues básicamente el EDTA que tú pusieras en la fórmula, mucho de ese EDTA del poder de quelación se utilizaría para secuestrar los iones de calcio y magnesio que tuvieras en el agua de la formulación. Entonces llegaría disminuido allá con tus clientes. Lo óptimo es que hagamos uso de agua suavizada. Créanme muchachos que sí vale la pena instalar un filtro suavizador. Producen o logran productos de mucha mejor calidad. Tomen en cuenta que creo que está de más que yo se los comente, pero tomen en cuenta que todo negocio, todo emprendimiento requiere hacer de inversión. A veces esa inversión, digamos por aquí, filtro suavizador, hay gente que me comenta, me da un argumento y me dice, es que yo el filtro suavizador no le voy a recuperar nada, va a ser una inversión que voy a hacer ahí, no, eso digamos, si yo produzco detergentes los vendo y saco ganancia, pero el filtro suavizador no. Bueno, si lo ves desde ese punto de vista, pues lo estás viendo desde un punto de vista equivocado, porque realmente no es así tal cual como te lo planteas. Plantéalo de otra manera, ¿cuál? Si tú produces, fabricas y distribuyes productos de buena calidad, lo más seguro es que tus ventas sean mejores. Entonces ahí viene la ganancia, o sea, ahí viene el redituar, el recobrar esa inversión. Además, todos los negocios cuando tú los implementas, cuando tú los echas a andar, hay que hacer una inversión y esa inversión se considera que en un tiempo razonable, en un tiempo a mediano plazo o a corto plazo, todo depende del éxito que tengas, pues vas a recuperar tu inversión y una vez que recuperes tu inversión, de ahí para adelante todo lo que obtengas va a ser ganancia. Además, un filtro suavizador te va a ayudar a producir agua a un bajo costo. Tiene un bajo costo de producción el agua suavizada. Tus productos te quedan de mejor calidad. Por lógica, tus clientes van a estar más satisfechos. Vas a tener más volúmenes de venta. Entonces, todo se paga y se reditúa. Eh, Sí se podría utilizar, pero no sería la opción más recomendada. No sería lo óptimo, señor Manrique, por decirlo así, no sería la opción más recomendada, pero se podría hacer. Solamente consideren la posibilidad de, pues, que su agua no traiga sedimentos, porque, digamos, ahorita se presenta un fenómeno bien interesante para las personas que están utilizando simplemente el agua del grifo. En estos tiempos de lluvia, temporales de lluvia, tanto de las redes de agua potable como, digamos, igual si tú tienes un pozo que estás extrayendo agua ahí en tu misma propiedad y de ahí estás utilizando para hacer tus productos, con todo el arrastre que generan las lluvias, el agua se infiltra en los suelos y esos volúmenes de agua, arrastran muchas partículas, entonces el agua en ocasiones en tiempos de que no son de lluvia sale el agua cristalina, pero en tiempos de que son de temporal de lluvias, el agua sale turbia. Entonces, pues sí, sí vale la pena que si no están metiendo un filtro suavizador como tal, por lo menos, hagan la inversión en instalar un filtro de sedimentos. ¿Para qué? Para que le quiten todas esas partículas más grandes de suciedad y el agua pues no llegue a estar turbia de alguna forma, porque ahorita sí el agua se enturbia muchísimo por el lado en que te llegue, digamos, vamos a suponer, tienes suministro de red de agua potable, el municipio te suministra el agua por medio de un tubo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento dado hay una ruptura en alguna parte de esa tubería desde donde te están mandando el agua? Pues obviamente van a tener que cerrar válvulas. Cuando se haga la reparación y se vuelvan a abrir las válvulas, se va a venir un torrente bastante fuerte que va a arrastrar una cantidad enorme de suciedad. Entonces esa enorme suciedad, pues si tú no te das cuenta o no te pones listo, pues se puede trasladar hacia tu producto terminado y te va a dar una serie de problemas. Entonces, por lo menos un filtro de sólidos. Un filtro de sólidos sería
pues digamos que lo mínimo que yo aceptaría en mi negocio para poder garantizar eh, que por lo menos no me vaya a salir agua sucia. Friosón, señor Vera, ¿cómo está? Muy buena tarde, me da gusto saludarlo. ¿El agua destilada se considera mejor que la suavizada? Bueno, sí podríamos decir que sí, se podría considerar que es mejor. Es mejor para algunas cosas. Para otras cosas es inviable por el costo. ¿En qué se considera que sea mejor o cuál es la diferencia entre una suavizada y una destilada? Bueno, la suavizada tiene, está libre de calcios, magnesios, manganesos y hierros y algunos otros metales algunos otros minerales que se quedan atrapados ahí en el intercambio. Pero por cada calcio y magnesio que se quedan adheridos ahí a las resinas de intercambio catiónico, la resina suelta sodio. Esa es una de las características que tiene el agua suavizada. Presenta sodio en su composición. No hay calcio, no hay magnesio, pero sí hay sodio. En cambio, por ejemplo, si hablamos del agua destilada, pues esta no trae ningún mineral, ni un ion, ningún tipo de ion trae. ¿Por qué? Porque al ser destilada se evapora, se condensa y se vuelve a recuperar esa agua. Esa agua es químicamente pura porque solamente son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y no trae ningún contaminante bacteriano. ¿Por qué? Porque en el proceso de ebullición y evaporación y todo esto, pues los microorganismos mueren. Entonces es un agua libre de microorganismos. Por otro lado, el agua suavizada puede ser que sí estén presentes microorganismos. De hecho, están presentes microorganismos en un agua suavizada. A menos que tú esa agua suavizada, después de que la pasas por el suavizador, la pasaras todavía por un tubo de luz ultravioleta. Ahí sí matarías a todos los microorganismos y estaría libre. Pero hablar tanto como que cuál fuera mejor una de la otra, pues habría que ver en qué producto lo quieres meter para considerar cuál es la mejor. En el caso de un detergente, la suavizada; en el caso de un suavizante, la suavizada; en el caso de algunos otros productos, como por ejemplo, hablemos de uno muy en especial, los desinfectantes que son para las máquinas termonebulizadoras. Es allí en esos productos, en esos desinfectantes que se meten en las máquinas termonebulizadoras, forzosamente debemos de meter el agua destilada. ¿Por qué? Porque estas máquinas trabajan por medio de calor, elevan a una temperatura alta, 90, 100 grados de temperatura, la solución y la convierten en una especie de vapor que sale a presión por un tubito capilar y luego se expande en el medio ambiente y se forma la nube. Pero ese calentamiento que se está formando adentro, si tú tuvieras agua común de grifo o incluso suavizada, los minerales presentes en ella te estarían empezando a hacer costritas de sí, de sodio, de calcio, de magnesio, y esos tubitos capilares por los cuales se forza la solución caliente, el líquido caliente a pasar, se van a tapar y vas a dañar las máquinas. Por eso es que en esas formulaciones, eh, digamos que si no es forzoso, porque, o sea, nada es forzoso en esta vida, pero lo más recomendable es no la utilices el agua suavizada ni el agua del grifo. Utiliza agua destilada. ¿Por qué? Porque esa va a prevenir un daño en esas máquinas, sobre todo en las boquillas. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay una diferencia, pues ahí, como les comento, de todo depende en qué formulación la queramos incluir o a qué formulación vamos a destinar esto, qué uso la vamos a dar, pues tratemos de escoger lo mejor. Pero yo digo que en términos bien generales, así, en términos globales, no generales, en términos globales, en un 98 o en un 99% de los productos que nosotros fabriquemos, vamos a estar utilizando el agua suavizada y probablemente en un 1 o en un 2% de productos vamos a estar utilizando el agua destilada, solamente en ese bajo porcentaje.
Entonces, bueno, hasta ahí creo que queda contestada la pregunta. Acá por este otro lado tengo ese YouTube está un poquito raro. Tengo el chat en un teléfono celular y el chat acá en mi monitor de la computadora y cosa bien curiosa, en mi teléfono no me aparece el chat y en la computadora sí. Bueno, por lo menos los puedo leer acá. Ah, perdón, me quedé atorado. Les dije que les iba a poner por ahí la URL del convertidor de unidades, esta herramienta de ingeniería. Ahí está, muchachos, se los comparto esa URL para que la tengan ahí. Les va a ayudar mucho con eso de las partes por mil. Vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra formulación de manera física. Bueno, no de manera física, porque no lo hacemos aquí, no vemos cómo lo elaboramos. Ya ustedes ya tienen experiencia y creo que utilizamos mejor ese tiempo en compartir un poco más de teoría al respecto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestra formulación? ¿Cómo vamos a hacer nuestra mezcla? Nuestro método. Bueno, en el total del agua vamos a disolver el EDTA. Después vamos a mezclar por separado los alcoholes. Los dos alcoholes, ambos juntos, los podemos mezclar junto con el aroma y el cloruro de benzalconio. Hacemos una emulsión con estos intentando, como no tenemos otro tensoactivo en la formulación, el único tensoactivo que tenemos es el benzalconio, pues este es, digamos que no tiene toda la fuerza que tiene, por ejemplo, un alcohol áurico para emulsionar. Entonces estamos intentando con los porcentajes de alcohol que tenemos en la fórmula y al mismo tiempo un poquitito que nos pudiera ayudar ahí el benzalconio, intentando emulsionar nuestro aroma para que la solución nos quede completamente cristalina. Creo que lo podemos lograr porque el volumen hidroalcohólico anda alrededor del 50%, más otro 4% de tensoactivo que es el benzalconio. Creo que con esto es más que suficiente para que su producto quede completamente cristalino. Lo vamos a agitar hasta emulsionarlo perfectamente bien y luego lo vamos a agregar a nuestra base de agua. Y posteriormente vamos a agregar el colorante. Como ya lo dijimos, es un colorante base grasa o soluble a la grasa para que se nos quede estable, que no se nos vaya a decolorar. El pH de la solución nos va a quedar alrededor de entre el 6 y el 7. No hay necesidad de que le haga ninguna modificación. En este rango de pH funciona bastante bien. Hay quien dice, y muchas partes de la teoría, en varios autores, la teoría nos dice que si ponemos un poquito más alcalina nuestra solución, probablemente los amonios cuaternarios puedan hacer su función de una manera más óptima, pero considerando que aquí hay una mezcla de alcoholes que también son poderosos bactericidas y el benzalconio, yo considero que en este caso no hay ninguna necesidad de que nosotros modifiquemos el pH de la formulación y nos quede en un rango de 6 a 7, muy cercano al pH neutro, y no lo dejemos, pues, de alguna manera no dejemos radicales libres. Esa es la manera en cómo lo vamos a elaborar el método de elaboración. Ahora, vamos a ver esa parte que a veces para algunos les cuesta un poquito de trabajo entender esta parte de que tengo 40,000 partes por millón, pero lo tengo al 80%. Y luego muchos se quieren o se van por una técnica un poquito más complicada, le digo yo, si no es que no es inexacta, no, es bastante exacta. Cuando trabajas con las formulaciones que se ven por ahí, que dicen que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen, pero está un poquito más complicado como para entender, como para hacer el razonamiento. A mí se me hace más simple llegar a un razonamiento más lógico, planteármelo de la siguiente manera. ¿Cuál es esta siguiente manera? Fácil. Por ejemplo, yo digo, a ver, 4% en nuestra formulación significa 40 gramos.
40 gramos en la fórmula de benzalconio al 80%. Esto significaría que tendríamos 40.000 partes por millón, o deberíamos de tener 40.000 partes por millón, siempre y cuando nuestro amonio cuaternario estuviera al 100% de concentración. Pero aquí hay un atenuante. Dijimos que íbamos a partir de un cloruro de benzalconio que está al 80%. De tal forma que aquí entra la famosa regla de 3 y que dice más o menos así: 40.000 partes por millón serían si la solución inicial estuviera al 100%. Para mí se me hace más fácil entender que concentración 1, volumen 1 por concentración 2 de everybody. Entonces, ¿cuántas partes por millón realmente tengo si yo utilizo una solución de amonios cuaternarios que está al 80%? Simplemente multiplico 40.000 por 80 y esto lo divido entre 100 y me da de resultado 32.000. Tal vez no se aprecie correctamente porque lo quise remarcar con el rojo, pero parece ser que no fue una buena idea porque en la pantalla no se aprecia correctamente el rojo, la letra negra con con el fondo verde. Entonces nos da un resultado de 32.000 partes por millón. Realmente lo que tenemos en partes por millón de sales cuaternarias en nuestra fórmula serían 32.000 partes por millón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente razonamiento? Bueno, tenemos 32.000 partes por millón. Y dijimos que nosotros requerimos que exista una concentración mínima inhibitoria de 500 partes por millón, es decir, la cantidad más baja en partes por millón para que se haga un espectro de barrido bacteriano que nos mate, que nos arrase con el 99.999% de virus y bacterias. 500 partes por millón es lo que se considera. Está un poquito arriba, hay quien dice que son 450, yo digo 500 partes por millón. La podríamos considerar como la concentración mínima inhibitoria necesaria para un amplio espectro de barrido bacteriano. Ahora, si nosotros dividimos 32.000 partes por millón entre 500, que es lo que realmente vamos a necesitar, esto significa que tendríamos que dividirlo 64 veces. Es decir, 64 por 500 nos da 32.000. ¿De acuerdo? Ahora, considerando que las 32.000 partes por millón están incluidas en 1 litro de concentrado, pues entonces vamos a dividir 1000 entre 64. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo las 32.000 partes en 64 veces. Entonces dividimos 1000 entre 64 veces y vamos a obtener 15.6. 15.6 corresponde a los mililitros por litro que se recomiendan que haya por cada litro de solución lista para usar sobre la superficie, y cada litro de esa solución en la cual haya 15 mililitros del concentrado van a tener 500 partes por millón. Es decir, vamos a diluir 15 mililitros por cada litro de agua. Si nosotros ocupamos una cubeta con 5 litros, bueno, multiplicamos 15 por 5, 15 por 5 y se los ponemos. 15 por 5, 75 mililitros para una cubeta de 5 litros. Digamos como para hacer un trapeado. Sería más que suficiente y tendríamos en todos esos 5 litros, por cada litro de producto terminado tendríamos 500 partes por millón, lo necesario para lograr la concentración mínima inhibitoria. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muchachos. ¿Tenemos alguna pregunta? Se nos está acabando el tiempo de la transmisión. A ver, por aquí nos dice Sara:
Profesor, por la cantidad de alcohol de la fórmula, ¿hay posibilidades de afectar los textiles de color o la madera barnizada? No, definitivamente no. No vas a afectar absolutamente ni los colores de los textiles ni la madera barnizada. ¿Por qué? Porque el alcohol etílico o el isopropílico, ninguno de los dos se consideran solventes de barnices ni de lacas, ni de selladores, de ninguna de estas cosas, inclusive ni de siquiera se consideran como solventes de tintas, no tienen esa función. Además, están en mezcla acuosa. Esto pues de alguna manera también es una garantía de que no va a pasar nada. Ustedes pueden utilizar este producto sobre cualquier tipo de material, ya sea tela, ya sea madera, vinil, linóleo, vitropiso, cerámica, plástico, o en cualquier tipo de material lo pueden utilizar sin ningún problema. Nada más esto sí, que quede bien claro, esta formulación no está hecha, no está diseñada y estructurada para usarse sobre la piel. Esto sí, para la piel no. Esto es para superficies duras, no porosas, es decir, la superficie de un escritorio, como en donde yo estoy apoyando mis manos ahorita en este momento, o un vitropiso, o la encimera de una cocina, o la mesa del comedor, o tu baño, tu sanitario, o los azulejos del área de tu ducha, en fin, cualquiera de esas partes, el patio, incluso el patio, el mismísimo patio donde habitan tus animales, tus mascotas, también vendría y funcionaría perfectamente bien para que hicieras desinfección ahí. No habría ningún problema. No pasa nada. Esto no funciona. Nomás eso sí, tengan mucha precaución de que, por ejemplo, si lo están usando en un patio, en una cochera, y esto se los digo por experiencia propia que ya me sucedió que sequé unas plantas por burro, simplemente por brutote, porque no tuve la precaución necesaria. Estaba yo haciendo desinfección, no recuerdo por qué causa estaba haciendo una desinfección allá afuera la cochera de la casa y hay una pequeña área alrededor de donde meto el auto que tiene plantas, hay pasto, tengo ahí un par de arbolitos, tres arbolitos frutales, un par de naranjos y un café, un árbol de café y una valla de buxos y pasto. Y al centro de esta área hay un área que está encementada donde es donde meto mi auto. Entonces un día estaba haciendo yo ahí desinfección y no tuve la precaución y los amonios cuaternarios se fueron a la parte donde está el pasto y las plantas y me dañaron un árbol, un arbusto, no sé cómo se le pueda considerar, para los que son de Colombia lo van a conocer, lo van a ubicar, se llama tomate de árbol, me parece que se llama así. Sí, me parece que así le denominan tomate de árbol. Es una planta bastante interesante. Me obsequió unas semillas, una buena amiga, un par de buenos amigos que son, el señor es mexicano, es un exfutbolista profesional y su esposa es colombiana, es de origen colombiano. Al final de cuentas terminaron viviendo aquí en México y en una de las tantas veces que esta señora, esposa de mi amigo, fue a visitar a sus familiares a Colombia, se trajo ese tomate de árbol y se lo trajo en semillas, unas cuantas semillas se trajo por ahí en un suéter grueso, las metió, no sé cómo le hizo para pasar porque tiene prohibición. El caso es de que llegaron las famosas semillas aquí a México y me regaló un puño de semillas. Yo las sembré. Es una planta hermosa. Tiene unas hojas gigantes, verdes, bonitas y da un fruto, pues qué les digo, es muy parecido a lo que vendría siendo un tomate, pero se da en un tipo de arbusto más grande.
Es interesante, búsquenlo por ahí en internet, se llama tomate de árbol, es muy conocido en Colombia es muy, muy conocido. Y resulta de que, pues el agua que cayó a la tierra me contaminó mi árbol de tomate de árbol y no saben cómo le he llorado a esa planta porque estaba preciosa esa planta. Entonces tengan mucha precaución porque sí puede llegar a envenenar a las plantas el benzalconio. Recuerden que en las raicillas de las plantas, por eso es que yo siempre he estado como, que aunque muchos productos donde se incluyan los amonios cuaternarios digan que es biodegradable, yo tengo mis dudas qué tan biodegradables son o qué tanto son inocuos al medio ambiente. Son muy dañinos los amonios cuaternarios. ¿Por qué? Porque es bien sabido que las raicillas de todas las plantas están forradas por bacterias. Entonces esas bacterias son necesarias para que haya una absorción de nutrientes. Son necesarias para la planta, viven en simbiosis ahí con la planta las bacterias. Entonces, sin esas bacterias la planta va a morir. Entonces, lo más seguro es que esto le haya sucedido a mi planta. Entonces, no procuren que no se vaya los restos de lo que ustedes lavan, desinfectan, que se vaya a ir hacia donde haya plantas porque si se las puede dañar. Sara dice una última pregunta. ¿Este producto ya no se diluye para usar, verdad? No, a ver, el producto como lo vamos a obtener de la fórmula esta que estamos viendo aquí arriba, haciendo la mezcla de estos componentes de 350 gramos de alcohol, 250 de isopropílico, 40 de benzalconio, este es un producto, es un concentrado. Este producto queda como concentrado. De este concentrado no se recomienda que se utilice tal cual. Por eso es que llegamos abajo, corremos la presentación de Word hacia abajo y decimos necesitamos diluir 15 mililitros de este desinfectante concentrado por cada litro de agua que se haga la solución para desinfectar. Esto es esto ya después de esa dilución de 15 mililitros de desinfectante en un litro de agua, ya no se debe de hacer más partición, más dilución. Está listo para utilizar, pero no lo pueden utilizar o no es recomendable que lo utilicen en concentrado. ¿Por qué? Porque trae 32,000 partes por millón. Es muchísimas partes por millón que si bien es cierto, pues en una superficie dura de nada les va a perjudicar, pero no hay necesidad de que desperdicien tanto producto cuando con mucha menos cantidad, solamente 15 mililitros por litro, van a obtener el mismo resultado que con las 32,000 partes por millón. ¿Va? Espero haberte contestado correctamente, Sara. Ok, dice que está perfecto, que se entendió. Bueno, muchachos, si llegaron hasta este punto del video y no están suscritos, les pido de favor, échenme la mano, suscríbanse, denle like, compartan. Suscribirse es completamente gratis. Quieren ser partícipes del chat, quieren interactuar en el chat con su servidor, háganse miembros del canal, tomen una membresía. Desde la membresía de 69 pesos podrán interactuar en el chat. Y bueno, como siempre les digo, eso fue todo por hoy, muchachos. Le pido y le ruego a Dios que me lo socorra donde quiera que ustedes estén. Esto es Formulando Detergentes, un canal que va dedicado a toda aquella gente emprendedora. Y yo, por mi parte, le pido y le ruego a Dios que me lo socorra donde quiera que ustedes estén. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, durante la próxima semana. Hasta entonces, que Dios me los bendiga. Y de nuevo, muchísimas gracias por sus muestras de solidaridad para con mi amada esposa. Cuídense mucho, que tengan muy buena noche.